Con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Muy buenos días, queridos amigos, gracias, bienvenidos a su programa Un Café con Dios. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Stereo Life, la radio de las buenas noticias y la radio que da vida, la radio por internet. Les saludamos con mucho gusto. La verdad es que fíjese que normalmente sí hay muchas radios por internet. Entonces, ya hoy es lo más normal que haya radios por internet, pero no es normal que haya radio 24/7 por 365, la radio que no se detiene, el mensaje que no para. Entonces, la radio por internet es algo interesante y algo que Dios tiene bajo lo que Dios tiene control. Entonces, yo quería declarar delante de ustedes y delante de Dios que lo mejor de nuestra vida sí está por venir, siempre y cuando sigamos creyendo en Cristo Jesús, sigamos caminando sobre los rieles de la fe, decíamos, ¿no? Porque esto es una herramienta de comunicación, la radio, igual que lo es o lo son las redes sociales, y eso es algo a lo que nos estamos adaptando apenas. Nosotros, hay gente que ya va muy adelante, pero nosotros estamos apenas en este tiempo esperando que el Señor haga su obra en medio de los tiempos, como dice el libro de Habacuc. Pero antes vamos a encomendarnos a Dios como lo hacemos cada mañana y le decimos al Señor: Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice este tiempo en la radio, prepara nuestro corazón y prepara el corazón de nuestros amigos para que podamos recibir una palabra de bendición, una palabra revelada por ti a través de tu Espíritu Santo, de manera que podamos entender el propósito que tú tienes para nosotros, amado Dios. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Dios, que tú seas glorificado y que seamos nosotros agradecidos contigo por lo que haces, por lo que nos bendices, por lo que nos amas. A ti sea la gloria, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros. Yo le decía que en el libro de Habacuc, que es uno de los profetas menores, en el capítulo 3, espérenme tantito, lo encuentro, como son menores, pues son muy pequeños. Lo menor es por la cantidad de escrito menor que tienen, ¿sí? Pero aquí lo tengo, por aquí debe estar Habacuc. Si mal no recuerdo, está por aquí. Después de Joel, ¿o no? Y que haya alguien que me diga dónde está Habacuc. Ya lo hallé, exactamente. Dios es bueno, recuerde eso. Y al que cree, todo le es posible. Entonces yo le decía, de los libros de los profetas menores, Habacuc es uno de los que a mí me
Me impresionan todos, pero en particular este que no lo encuentro todavía. Está después de Sofonías. Bueno, por ahí debe estar. Antes de Sofonías. Sí, yo sé, por aquí está. Abdías, Amós, Joel, ya me pasé otra vez. Y se me esconde, porque nada más son 2 páginas, ¿eh? Y como no los tengo así muy instruidos a esta Biblia, pero aquí está, ya la encontré. Está después de Nahum. Ok. Capítulo 3, el versículo 2, vamos a ver. Dice, oh Dios, he oído tu palabra y temí. Dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Wow. Este versículo 2 como que está inmerso aquí en la Biblia, pero es trascendental por lo que estamos diciendo. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios, ¿a quién? A todos, al mundo, dice, para que todo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Claro, el amor de Dios se reflejó en darnos a su Hijo unigénito, para que Él fuese a la cruz por nosotros, porque por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la muerte era la paga del pecado para todos nosotros. La muerte espiritual. La muerte física también es para todos, pero que nadie se va a quedar aquí de muestra, ¿no? O de modelo. No, nadie se va a quedar. Todos un día vamos a alimentar los gusanos, o los van a adorar ustedes, a asar, pues, o sea, los van a quemar, ¿sí? A cremar, dicen, ¿no? Y así como con mucho, como si fuera mucho caché, sí, los van a cremar, pero no, eso no es más que te van a adorar, te van a asar. Sí, sí. Entonces, yo le decía, Dios ha sido tan maravilloso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, dice todo, y cuando está hablando de todo es todo, todos, todo aquel sujeto, persona, ¿sí? No hace acepción de personas, no hace acepción de género, porque, bueno, nada más hay 2 géneros, masculino y femenino, no hay neutro, para que no ande por ahí alguien diciendo que por ahí hay otro género, ¿sí? No hay géneros, ni es bíblico hablar de todas esas cosas LGTBs, entonces, lo que dice la palabra de Dios, para que todo aquel sujeto, hombre o mujer, ¿sí?, crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la clave? Creer. ¿Cuál es la clave? Creer. ¿Y cómo va a creer? Dice Habacuc, oh Señor, he oído tu palabra. ¿Sabe por qué viene la fe? ¿Por dónde llega la fe a nuestra vida? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Porque si usted escucha la palabra va a cambiar su vida. Por eso nosotros decíamos ahorita al iniciar esta plática, estamos en un café con Dios dialogando acerca de cómo Dios, sí, en su gran misericordia nos ha dado la oportunidad de tener vida espiritual. Mucha gente no lo entiende porque no ha tenido la revelación, porque no ha creído, ¿sí? Y no ha creído porque no se ha expuesto a la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor.
Entonces, ¿de dónde viene la bendición? De oír la palabra, de la palabra de Dios. No sé cómo explicarle más, pero es la palabra, la semilla que produce, que hace nacer, que hace crecer y que hace florecer y que puede dar fruto. Esa es la fe. La palabra que nació, de la fe que nació por la palabra. Entonces, por eso es tan importante. Y por allí yo leí un comentario, ¿no?, de lo que está proponiendo el candidato Trump en los Estados Unidos para su nuevo gobierno. Y él dice que a partir de enero del 25, si él llega a la presidencia de los Estados Unidos, él va a poner como un requisito, ¿sabe qué? Leer la Biblia en todas las escuelas de los Estados Unidos. Pues yo estoy de acuerdo, me parece bien. Pero algunas gentes no estarán de acuerdo, aduciendo que la separación de Estado e Iglesia es indispensable para una sociedad. Amados, nos hicieron creer esto, pero yo no puedo disociar, fíjese, yo no puedo disociar lo espiritual de lo natural. La verdad, usted es espíritu y es persona, es una persona humana y tiene un espíritu con un alma. O se va a ir por allá el espíritu, su alma por acá y su cuerpo por allá. ¿Verdad que no? No, somos uno solo. 3 partes, pero somos uno. ¿Sí? Somos el alma. ¿Sí? En un cuerpo con un espíritu que nos da la vida. Así es esto es lo que somos. Entonces, ¿cómo es que esa disociación o esa separación de iglesia-estado está bien? Administrativamente está bien, no tiene por qué estar ni la iglesia junto con el Estado, porque el aceite y el agua no se pueden juntar. ¿Sí? Yo por eso lo sé, o por eso pienso que así debe ser, porque ¿cómo es posible que un ministro de Dios pueda estar junto a 2 ladrones ahí? Bueno, como Jesucristo, ¿verdad? Pero eso fue en la cruz. Sí, le pusieron a 2 ladrones, uno a cada lado, y usted que es ministro lo ponen junto a 2 políticos, pues se va a sentir Cristo. Sí, pero o la otra, sí. Yo no entiendo esto, sí, no lo puedo ver claro. Y lo veo, entonces estoy de acuerdo en que sí haya administrativamente que separar la iglesia y el Estado. Pero lo que está hablando este señor Trump, él está diciendo que la Biblia va a ser obligatoria, su lectura en todas las escuelas. Y la explicación, es decir, la predicación de la palabra. Yo creo que sí puede ser de utilidad. No que esté otra vez que se junte como allá en la Edad Media, donde sí, el religioso era el mismo que era el administrador de las leyes, ¿no?, humanas. No, eso se lo dejen para los humanos, para las personas políticas, pero para Dios, los ministros de culto. Sí, los hombres que le sirven a Dios, hombres y mujeres que le sirven a Dios. Entonces, cuando oí esa noticia o ese comentario, más bien, porque esto es un comentario, de que va a suceder esto en los Estados Unidos si llegase Trump, que yo lo dudo, pero bueno, si llegase a ser el presidente de los Estados Unidos, que quién sabe cómo nos vaya con ese señor,
Digo, porque cuando en Estados Unidos les da gripa, a México le da neumonía. ¿Sí? Entonces, se pone las cosas, si les va bien, nos va bien a nosotros, si les va mal, a nosotros nos va peor. ¿Sí? Y luego, máxime con las personas que tenemos aquí ahora, yo siento así como que Dios ten misericordia, ¿no? El caso es que, si una vez más, si esto es una realidad, sembrar buena semilla, dice la palabra del Señor, y salió el sembrador a sembrar la semilla. Y la semilla era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios cayó en tierra dura. Y en tierra dura no pudo nacer, porque no pudo morir ahí, no pudo. Llegaron las aves del cielo y se la comieron, porque no había enterrado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra parte dice, una parte cayó en el camino, tierra dura. Otra parte cayó entre las piedras. Igual tampoco, no tuvo mucha tierra, entonces no floreció. Otra parte cayó entre los espinos y los abrojos, es decir, entre los problemas de la vida, y tampoco allí. ¿Por qué? Porque la ahogaron esos espinos y esos abrojos. Pero una parte, esta es la cuarta opción, una parte cayó en buena tierra. Y la palabra que cae en buena tierra, en un buen corazón, ¿sabe qué hace? Da fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nace, produce, ¿sí? Nace, crece y produce fruto. Florece y da fruto. Y dice la Biblia que una parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todas estas matemáticas son excelentes. Porque si tú siembras uno y te dan 30, ¿sí? Siembras en el banco 1,000 pesos y te dan 30,000 de intereses. Ya la hicimos. Eso no sucede acá, pero en el reino de los cielos sí. Oiga lo que estoy diciendo. En el reino de los cielos usted tiene todo para prosperar. Si le siembran uno, dice, y le dan 60 por uno, dígame, quién le puede dar? Usted siembra, otra vez vamos al banco, siembra 1,000 pesos y le regresan al final de mes 60,000 de intereses. No, ¿verdad que no? Ni locos. Bueno, pues todavía en el reino de los cielos hay más locura, ¿sí? Porque dice que en otros el fruto fue del 100 por uno. Si nosotros sembramos, oiga, si alguien siembra en el reino de los cielos, cae en buena tierra y da fruto al 100 por uno, ¿cómo puede esperar la gracia, la bondad de Dios, el favor de Dios? Es una persona sumamente bendecida, es una persona excelente, es una persona exitosa en todas las áreas de su vida. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas, en la salud también y en lo espiritual también, en tu alma. Eso es lo maravilloso. Pero vea, por eso dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Tengo temor de Dios ante la palabra. Dice, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué necesitamos conocer? Esto, la palabra de Dios, lo que puede cambiar el destino de una nación, el destino de una ciudad, el destino de una familia, pero el destino de una persona. Y tú puedes ser esa persona. Déjeme ir a una pausa y regreso. Esto es Un Café con Dios. Dios le bendice.
Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en Un Café con Dios. Dios les bendiga a todos. Felicidades a todos los que cumplen años. Gracias por estar en contacto. Tengo aquí algunos saludos para Cristina Miranda, Pati Urrutia, Rafael Maldonado, Adrián Sámano, dice, de parte de Superman y de Batman, reciba un saludo cordial. Santo Dios, sí, vive allá en Metrópolis, la ciudad de los superhéroes. También Leti Martínez, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas, dice ella. Y bueno, también Blanca Ayala dice saludos y bendiciones, desde, yo imagino que todavía de vacaciones en Téjaro, o bendiciones, perdón, Sandra Zúñiga dice, muy buenos días, pastor.
Dios le guarde esta mañana y siempre. Ricardo Valencia, buenos días, saludos, bendiciones. Yolanda Sánchez, buenos días, pastor. Puedes saludar a Beto y a Oscar en Chicago, con mucho gusto. Salazar López, este muchacho joven, mi estimado, qué gusto verte. Buenos días y qué gusto que nos estés escuchando también. María Luisa Chávez, buenos días, pastor. Gracias a Dios, dice, ya llegué de vacaciones. Sí, la gente que fue de vacaciones ya están regresando, porque ya se le están acabando las vacaciones también no solamente a las maestras, sino a los alumnos y a todo mundo, y algunos dicen gloria a Dios, otros dicen ay, no es posible, porque se tiene que enfrentar a los avatares de la vida, que es llevar todos los útiles de la escuela. Y saludos a Mauricio Martínez, bendecido día, pastor. Leti Huerta, maestra, dice, bendiciones, pastor. Ceci Bocanegra, muy buenos días, bendecido día, gracias por la palabra. Irma Sendejas, bendiciones. Dios es bueno, claro que sí. Dios le bendice, maestra Leti Huerta. Yo recuerdo que cuando a mí me compartieron de la palabra, yo era reacio a la palabra. Por eso entiendo y comprendo a mucha gente que ha oído la palabra y que no quiere saber más. No quiere entender. Le voy a decir una cosa. Cuando tú no tienes la revelación de la palabra, te parece árida. Pero el propósito de Dios de enseñarnos y de abrirnos camino a través de la palabra, es maravilloso. Si usted ve en el Evangelio de San Juan, ¿sí?, el primer versículo del capítulo 1 del libro de San Juan, es muy interesante, porque empieza dando este mensaje tan especial, y dice San Juan 1:1, dice, y en el principio, ¿ya lo tiene usted? Espérame, yo ya llego también. Dice, en el principio era el verbo, y verbo quiere decir palabra, ¿sí? Del griego, ahí viene la palabra verbo, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La palabra, entonces, es Cristo. ¡Wow! Entonces, por eso ese es el rechazo que a veces nosotros tenemos de la palabra, porque no la conocemos y porque no sabemos que la palabra es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Entonces, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. El verbo estaba con el Padre, o sea, con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Estaba con Dios, y el verbo es Dios, y el verbo es la palabra. Entonces, a través de la palabra, usted recibe, ¿sí?, la esencia de Cristo. Así me quedé yo también. ¿Por qué? Porque uno no entiende muchas veces la palabra y piensa que pues, son letras, no. Una cosa son las letras y eso se llama logos, pero cuando viene el rema, escucha esta palabra media rara, pero es en griego, rema quiere decir lo revelado por Dios. Y cuando usted tiene rema, entiende lo que Dios está hablando, y entonces usted supera muchos de los obstáculos que tenía para leer la Biblia, para estudiarla, para aprenderla, para meditarla, para memorizarla, pero sobre todo para aplicarla. Sí. Le acabo de decirle todo lo que debemos hacer con la Biblia. No solamente leerla, es el primer punto. El segundo es meditarla.
reflexionarla. Eso es lo mismo. Usted entra en la meditación con la palabra, usted se aprende de memoria la palabra, memoriza la palabra, ¿sí? Y por último, usted activa, es decir, usted pone en acción la palabra. O sea, entonces la palabra de Dios cambia la vida, cambia los tiempos, inclusive, dice la Biblia, muda los tiempos. ¿Por qué? Porque la esencia de la palabra es Cristo. Entonces, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero nos quedamos con el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 2, el que ya leímos, ¿sí? Dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Y ese temor no es de miedo. Acuérdense que el temor de Dios, estamos hablando de que he oído tu palabra y me enamoré de ti. Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra la palabra. Es el que nos da la palabra revelada. Y cuando usted y yo tenemos palabra revelada, wow, nos enamoramos de la palabra. Y ese temor es de amor. ¿Sí? Y temí, dice la Biblia aquí: oh Dios, he oído tu palabra y temí. Es decir, te respeto. Yo ahora respeto las Escrituras. ¿Sí? Y trato de honrar las Escrituras. Esto es lo que está diciendo. Cuando tú entonces recibes palabra revelada del Espíritu Santo, como hoy estamos nosotros platicando aquí, usted tiene que tener respeto por la palabra. Nace, no es decir que no es decir que humanamente usted tiene que respetar, no. Le nace en su corazón respetar la palabra, amar a Dios y darle la gloria a Dios. Sí. Entonces, cuando usted honra a Dios con el conocimiento revelado de la palabra de Dios, usted hace cosas que antes no había hecho. Habla cosas que antes no había hablado. Es decir, cambia su estilo de vida y cambia su mentalidad, por tanto cambia su expresión, lo que habla, y por tanto cambian sus acciones. Por eso, un cristiano, realmente cristiano, tiene que ser diferente a lo que era antes de conocer la palabra de Dios, antes de conocer a Cristo. Si Cristo es la palabra, cuando usted conoce la palabra, usted conoce a Cristo. Cristo se revela a usted, y entonces ahora nuestro Señor Jesucristo es parte de su vida. No Liverpool, no, es Cristo. ¿Sí? Dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, ¿sí?, lo vivo en la fe en el Hijo del Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! No. Ahí estaba bien filósofo. Alguien dijo, estaba bien tocado, sí, pero del Espíritu Santo. Y a veces nosotros andamos así también. Por eso él mismo dijo un día: para mí el morir es ganancia. ¿Sí? Sí, dice así: para mí el morir es ganancia y el vivir es... Ay, se me fue la onda, ¿sí? Pero él decía, yo prefiero, dijo un día lo dijo él así: yo prefiero ya estar con Dios, pero prefiero morir para irme con Cristo. Pero no lo hago porque todavía hay muchos de ustedes que no entienden, y Dios me tiene aquí para poder explicar
esto que Dios me ha regalado a mí. Los misterios profundos, dice San Pablo. Y sabe, y San Pablo dice allá en el 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, en la segunda carta a los Corintios, déjeme, se la busco. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 7. Ya me pasé, capítulo 12, 7. Y para que la grandeza de la revelación de la palabra no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me cacheteé, para que no me enaltezca sobremanera, para que no presuma que yo soy muy sabio. No, amados. Es Dios en nosotros. Por eso Él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí?, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, Pablo podía decir lo mismo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vuelvo a repetir, porque ese relato se me va olvidado, pero es Filipenses, iba a decir Filipenses, bueno, es de Felipe. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. O sea, yo no le temo a la muerte. El cristiano no le debe tener miedo a la muerte. Sí, no es fácil enfrentarla, pero no le debe tener miedo, porque dice, es un paso nada más. Presentes al Señor, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, dice San Pablo también. De rápido, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Wow. Vamos a una pausa y regresamos en esto que es un café con Dios, que estamos meditando, hablando de cosas muy interesantes. Dios le bendice, volvemos. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor,
cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer tu... Continuamos, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en este Café con Dios, platicando acerca de cosas tremendas, de la palabra de Dios, y en particular del Dios de la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando uno no entiende esto, le digo, se hace aburrido. Yo, la verdad es que mucho tiempo pasé primera lectura, segunda lectura y tercera lectura, o primera y segunda. Parecía que iba manejando primera, segunda, tercera. Entonces, me aburría, no lo entendía. Y vaya que me estudiaba sobre esto. Entonces, pero cuando llega la revelación que Dios te ilumina tu cerebro, tu entendimiento, tu corazón, entonces ya no tienes para dónde hacerte. Y así es lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos que le creen a Cristo. Seguramente lo hará en tu vida como lo ha hecho en la vida de muchas personas. Solamente si crees. Porque al que cree, todo le es posible. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Si se fija usted, la frase o la palabra cree está inmersa en los momentos más importantes del cristiano. Esto se trata de fe. Dice, la salvación es por fe y no por obras. Y también, algo que tenía por aquí, la fe, dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Alguien dijo que también sin café es imposible agradar. Por eso es un café con Dios. Bueno, ok. Gracias al Señor por la vida de ustedes. Y quiero saludar aquí a Laurita Guizar, que está reportándose con nosotros desde Guadalajara, me imagino. Y le saludamos con muchísimo gusto a la gente de Guadalajara, también por allá a la maestra Caro y a su esposo, el ingeniero Marco Antonio Solís. No sé, ese es el buquín. Él sí es ingeniero, mi amigo Marco Antonio. Bendiciones también para Francisco Méndez, para mis familiares, mi prima por allá se encuentran en Guadalajara, se apellidan Andrés Cornelio. Bueno, pues saludos a Margarita y toda la gente, toda su familia que pues ya se apoderaron de medio Guadalajara, porque son sin número, ¿sí? La verdad es que cómo ha crecido la familia allá. ¿Quién más? A todo el mundo allá en Guadalajara. Dice también Quique, a todos, a los de Ocotlán también. Bueno, también a los de Ocotlán, saludos. La Barca, Jalisco, nos escuchan también en La Barca y en Briseñas, aunque usted no lo crea. Muchas gracias a Dios por sus vidas. Es que esto está creciendo, Perdón que a veces no les alcance a saludar a todos y no tengamos esa habilidad para retener tantos nombres. Pero usted sabe que Dios sí la tiene y sí le reconoce. También saludos para Atzimba Díaz y Marifer, que ya dice que ya tiene sangre azul y piel dorada, porque ya va a la universidad, ya tiene a la UNAM, entonces ya tiene su, ¿cómo se llama? Su credencial, y dice, de la UNAM. Y le digo, entonces ya tienes sangre azul. Y dice, sí, soy princesa. Bueno, ándale pues. Dios le bendice a todo el mundo. Gracias por estar en contacto con nosotros. Bendiciones para todos. Y estamos platicando de un tema
por demás importante. Quiero que después de ver esta parte de Habacuc 3:2, oh Dios, he oído tu palabra y temí. Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Qué es lo que Habacuc quiere que se haga conocer? La palabra. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículo 10, acerca de la palabra. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, dice el profeta Isaías. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Mire, esto es importante, porque esto confirma la palabra de Dios, confirmada por la voz del profeta, que está escuchando la voz de Dios, y que nos dice, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve hasta que riega la tierra y hace germinar las semillas, ¿sí? Así será mi palabra. Yo practicaba al inicio de estas lluvias de junio y de julio, pues creo que fue hasta julio casi, pero como en menos de una semana el verdor de los campos se transformó, el hábitat de nuestros lugares, de nuestro estado, en lo particular de nuestra ciudad. Este verdor de los campos, ayer por cierto salí de la ciudad y qué hermoso de verdad están los campos acá rumbo a Pátzcuaro, más allá rumbo a Santa Clara del Cobre, todos esos lugares que por allá anduvimos el día de ayer. Bueno, le decía yo no sabía por qué el agua de lluvia es diferente al agua. Si usted riega sus plantas con agua muy purificada, toda esa agua que usted compra, ¿sí? ¿Por qué no hace ese verdor? ¿Por qué tiene que echar bastante agua? ¿Por qué tiene que hacer otras cosas? Y me dijo un científico loco que yo conozco y que tengo como amigo, un ingeniero por ahí, que la lluvia trae nitrógeno del que está en la atmósfera y en los aires, y el nitrógeno, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es el nitrógeno? Es ¿cómo le llaman, ingeniero? ¿Cómo le llaman? Un abono. Es un abono, ¿sí? El urato, todos estos que se usan para ponerle a las plantas, ¿sí? Traen nitrógeno. De hecho, ¿sabe? El nitrógeno es explosivo. Yo no sabía eso. ¿Por qué? Porque los terroristas usan los bultos de abono, ¿sí? de fertilizantes para hacer sus bombas terroríficas, ¿sí? Que explotan porque llevan nitrógeno. Digo, wow, y todo eso, Dios tiene control de todo eso. Por eso, cuando cae la lluvia, inmediatamente empieza a florecer. Antes decían los aguaceros de mayo, ya no es en mayo, pero ya pueden ser en mayo, en abril o en junio o hasta julio, pero empiezan a hacer unas florecitas, se me olvidaron cómo se llaman, son como lirios del campo, hermosísimos, esas florecitas color lila,
que nacen sin que nadie las haya plantado. Eso, así es la palabra de Dios. Produce, fíjese, no se le olvide esto, produce. Dice, sino que riega la tierra y la hace germinar. Germinar es nacer y producir. Dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí, dice, vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Yo envié esa palabra a tu vida para que tu vida sea cambiada y tú seas una persona próspera y bendecida. Eso es lo que está diciendo. El Dios que muda los tiempos, que quita y pone reyes, también pone su palabra sobre cada uno de nosotros. Una palabra revelada. ¿Para qué? Para que crezca, florezca y produzca. ¡Wow! Tremendo. A mí me llama la atención. Pero termino con ya se nos va a acabar el tiempo. Si usted va conmigo al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, un versículo por demás conocido de todos nosotros y que confirma esto que acabamos de hablar. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra, para que guardes, si la guardes, la retengas, la memorices, pero también la obedezcas, dice, y hagas, para que guardes y hagas, si la pongas en acción conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás, ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi pregunta es, ¿de verdad usted quiere prosperar? Y no estoy hablando de ganar dinero, que también es parte de, pero estoy hablando de tener una prosperidad integral en su familia. Que en su familia usted pueda vivir con paz, con armonía, con felicidad, con amor, con bondad. ¡Wow! Cuando usted pueda hablar diferente. Ya olvídese de las palabrotas, porque ahora usted tiene lo que está produciendo la palabra. Sí, al 30, al 60, al 100 por uno, usted está produciendo un cambio de mentalidad. Y cuando cambia la mentalidad, cambia sus palabras, el contenido de sus palabras. Habla positivo, ¿sí? Ya no le va a decir a su hijo, eres un burro, eres un menso. Ahora le va a decir, mi hijo, gracias a Dios porque yo veo en ti un médico, veo en ti un ingeniero, veo en ti una persona que respeta y que ama a Dios. Entonces, pero cambie la mentalidad. O sea, cuando Dios cambie su mentalidad, usted va a hablar diferente. Ya no le va a decir, hey, gorda vieja. No, ahora le va a decir, mi amor. ¡Wow! Sí. Sí, qué chulada de ojos, ¿no? Me dice, ¿cómo decían? Qué chulada de maíz prieto. ¿Sí? Dice morena, pero ya no le dijo prieta, ya no me dijo que chulada, ¿no? Usted cambia su manera de hablar. Ya no le van a decir el gordo, sino el pachoncito. Sí, a usted es lo mismo, pues, es lo mismo, pero más elegante, más excelente, ¿no? Pero ya va a haber paz en su casa. Ya no va a acabarse la vajilla que decíamos hace rato, quebrando platos por todos lados, aventando. No. El ambiente espiritual cambia el ambiente natural. Oye, hasta unas flores hay en la mesa
donde usted come, ¿sí? Allí hay unas flores. Ahora, wow, ya parece que se iluminó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó y cambió su mentalidad, cambió su manera de hablar y cambió su manera de ser. Pero tenemos que comernos la palabra de Dios. Nunca, dice otra vez, lo vuelvo a leer, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Dónde dice eso? Josué 1:8. Sino que de día y de noche meditarás en él. Yo le dije, lo primero que tiene que hacer es leer. ¿Sí? Número 1, leer. Número 2, dice meditar. Es decir, tercero, reflexionar. Cuarto, memorizar. Memorice la palabra de Dios para cuando en los días de dificultad, en los días que se vienen los problemas, usted tenga un ancla de donde agarrarse, ¿sí? Tenga un lazo de donde va usted a salir usted se cayó al agua y empieza a nadar y se va a agarrar del lazo para subir nuevamente al barco, ¿sí? Pero alguien me decía, en la noche más oscura, cuando los problemas estén más graves, tú vas a tener de dónde agarrarte de una palabra, de una promesa de Dios, de algo que tú aprendiste cuando estabas en su presencia. Y en la hora del problema va a ser lámpara a tus pies. Cuando más negra está la noche, necesitas una lámpara. Y lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Wow! Dice entonces, estoy leyendo Josué 1:8. Para que guardes y hagas, le dije, lo primero, leer. Lo segundo, meditar. Tercero, reflexionar. Cuarto, memorizar. Y quinto, poner en práctica. Hacer lo que dice la palabra, obedecer la palabra. ¿Sí? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y fíjese la conclusión, con eso terminamos. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Todo lo que tú hagas o intentes, Dios lo va a bendecir. Dios te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Vas a ser próspero en la familia, le dije, en sus negocios, en su trabajo, en su salud, en su mentalidad, en su espiritualidad. ¿Pero qué hay que hacer? Leer la palabra de Dios, orar y congregarse. Son el triángulo del éxito. Leer, ¿sí? Leer la palabra de Dios, orar, platicar con Dios, y tercero, congregarse. Asista a la iglesia. Seguramente Dios hará algo más. Yo lo he visto, lo tengo experimentado, que si usted da un extra por Dios, Dios se encarga de todos sus problemas. Yo siempre he dicho que trabajar para el Señor es el mejor, es trabajar con el mejor patrón, porque paga y paga bien, no como otros. Así es que, queridos amigos, gracias por estar con nosotros esta mañana en Un Café con Dios. Solamente le pido que me haga un favor, sonría, porque Dios es bueno y porque al que cree todo le es posible. La vida es bella, sí, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios le bendice. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en Un Café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo,
No quiero darte solo un rato de mi tiempo.